Lectura del libro El mensaje de los tres ángeles de Elena White, capítulo 2, titulado El mensaje del primer ángel. Apocalipsis 14, 6 y 7. En medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Decía a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. La profecía del mensaje del primer ángel, revelada en la visión de Apocalipsis 14, encontró su cumplimiento en el movimiento adventista de 1840 a 1844. Tanto en Europa como en América, algunos hombres y mujeres de fe y oración se sintieron profundamente conmovidos cuando su atención se concentró en las profecías, y al examinar el registro inspirado, descubrieron evidencias convincentes de que el fin de todas las cosas estaba cerca. A William Miller y a sus colaboradores les fue encomendada la misión de predicar la amonestación en los Estados Unidos de Norteamérica. Dicho país vino a ser el centro del gran movimiento adventista. Allí fue donde la profecía del mensaje del primer ángel tuvo su cumplimiento más directo. Los escritos de Miller y sus compañeros se propagaron hasta en países lejanos. Donde quiera que hubiesen penetrado misioneros, allá también fueron llevadas las buenas nuevas de la pronta venida de Cristo. Por todas partes fue predicado el mensaje del Evangelio eterno. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. El testimonio de las profecías que parecían señalar la fecha de la venida de Cristo para la primavera de 1844 se arraigó profundamente en la mente del pueblo. Al pasar de un estado a otro, el mensaje despertaba vivo interés por todas partes. Muchos estaban convencidos de que los argumentos de los pasajes proféticos eran correctos y, sacrificando el orgullo de la opinión propia, aceptaban alegremente la verdad. Algunos ministros dejaron también a un lado sus opiniones y sentimientos sectarios, y con ellos sus mismos sueldos y sus iglesias, y se pusieron a proclamar la venida de Jesús. Fueron, sin embargo, comparativamente pocos los ministros que aceptaron este mensaje. Por eso, la proclamación de este fue confiada en gran parte a humildes laicos. Los agricultores abandonaron sus campos, los artesanos sus herramientas, los comerciantes sus negocios, los profesionales sus puestos, y no obstante, el número de los obreros era pequeño comparado con la obra que había que hacer. La condición de una iglesia impía y de un mundo sumergido en la maldad oprimía el alma de los verdaderos centinelas que sufrían voluntariamente trabajos y privaciones para invitar a los hombres a arrepentirse para salvarse. A pesar de la oposición de Satanás, la obra siguió adelante y la verdad del advenimiento fue aceptada por muchos miles. Por todas partes se oía el testimonio escrutador que amonestaba a los pecadores, tanto mundanos como miembros de iglesia, para que huyesen de la ira venidera, como Juan el Bautista, el precursor de Cristo. Los predicadores ponían la segur, el hacha, a la raíz del árbol, e instaban a todos a que hiciesen frutos dignos de arrepentimiento. Sus llamamientos conmovedores contrastaban notablemente con las promesas de paz y seguridad que se oían desde los púlpitos
populares. Y donde quiera que se proclamaba el mensaje, conmovía al pueblo. El testimonio sencillo y directo de las Escrituras inculcaba en el corazón de los hombres, por el poder del Espíritu Santo, producía una fuerza de convicción a la que solo pocos podían resistir. Personas que profesaban cierta religiosidad fueron despertadas de su falsa seguridad. Vieron sus apostasías, su mundanalidad e incredulidad, su orgullo y egoísmo. Muchos buscaron al Señor con arrepentimiento y humillación. El apego que por tanto tiempo se había dejado sentir por las cosas terrenales se dejó entonces sentir por las cosas del cielo. El Espíritu de Dios descansaba sobre ellos, y con corazones enternecidos y subyugados se unían para exclamar: «Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado». Los pecadores preguntaban llorando: «¿Qué debo hacer para ser salvo?». Aquellos cuyas vidas habían estado marcadas por la deshonestidad deseaban hacer restituciones. Todos los que encontraban paz en Cristo ansiaban ver a otros participar de la misma bendición. Los corazones de los padres se volvían hacia sus hijos, y los corazones de los hijos hacia sus padres. Los obstáculos levantados por el orgullo y la reticencia desaparecían. Se hacían sentidas confesiones, y los miembros de la familia trabajaban por la salvación de los más cercanos y más queridos. A menudo se oían voces de ardiente intercesión. Por todas partes había almas que con angustia luchaban con Dios. Muchos pasaban toda la noche en oración para tener la seguridad de que sus propios pecados eran perdonados, o para obtener la conversión de sus parientes. Todas las clases sociales se agolpaban en las reuniones de los adventistas. Ricos y pobres, grandes y pequeños, ansiaban por varias razones oír ellos mismos la doctrina del segundo advenimiento. El Señor contenía el espíritu de oposición mientras sus siervos daban razón de su fe. A veces el instrumento era débil, pero el Espíritu de Dios daba poder en su verdad. Se sentía en esas asambleas la presencia de los santos ángeles, y cada día muchas personas eran añadidas al número de los creyentes. Siempre que exponían los argumentos en favor de la pronta venida de Cristo, había grandes multitudes que escuchaban embelesadas. Parecía como si el cielo y la tierra se juntaban. El poder de Dios era sentido por ancianos, jóvenes y adultos. Los hombres volvían a sus casas cantando alabanzas, y sus alegres cantos rompían el silencio de la noche. Ninguno de los que asistieron a las reuniones podrá olvidar jamás escenas de tan vivo interés. La proclamación de una fecha determinada para la venida de Cristo suscitó gran oposición por parte de muchas personas, de todas las clases, desde el pastor hasta el pecador más vicioso y blasfemo. Se cumplieron así las palabras de la profecía que decían: «En los últimos días vendrán burladores, andando según sus propias pasiones, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación». Segunda de Pedro 3, 3 y 4. Muchos que profesaban amar al Salvador declaraban que no se oponían a la doctrina del segundo advenimiento, sino tan solo a que se le fijara una fecha. Pero el ojo escrutador de Dios leía sus corazones. En realidad, no querían oír que Cristo vendría para juzgar al mundo en justicia. Habían sido siervos infieles,
no hubieran podido soportar la inspección del Dios que escudriña los corazones, y temían comparecer ante su Señor, como los judíos en tiempo de la primera venida de Cristo. No estaban preparados para dar la bienvenida a Jesús. No solo se negaban a escuchar los claros argumentos de la Biblia, sino que ridiculizaban a los que esperaban al Señor. Satanás y sus ángeles se regocijaban de esto y arrojaban a la cara de Cristo y de sus santos ángeles la afrenta de que los que profesaban ser su pueblo lo amaban tan poco que no deseaban su aparición. Nadie sabe el día y la hora. Era el argumento aducido con más frecuencia por los que rechazaban la fe del advenimiento. El pasaje bíblico dice: del día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mateo 24, 36. Los que estaban esperando al Señor dieron una explicación clara y armoniosa de esta cita bíblica. Resultó claramente refutada la falsa interpretación que de ella hacían sus adversarios. Esas palabras fueron pronunciadas por Cristo en la memorable conversación que tuvo con sus discípulos en el Monte de los Olivos, después de haber salido del templo por última vez. Los discípulos habían preguntado: ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Jesús les dio las señales y les dijo: cuando veáis estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. No debe interpretarse una declaración del Salvador en forma que venga a anular otra. Aunque nadie sepa el día y la hora de su venida, se nos exhorta y se requiere de nosotros que sepamos cuándo está cerca. Se nos enseña además que menospreciar su aviso y negarse a averiguar cuándo su advenimiento está cercano será tan fatal para nosotros como lo fue para los que vivieron en los días de Noé. No supieron cuándo vendría el diluvio. Y la parábola del mismo capítulo que pone en contraste al siervo fiel y malo y que señala la suerte de aquel que dice en su corazón: mi Señor tarda en venir. Enseña cómo considerará y recompensará a Cristo a los que encuentre velando y proclamando su venida. Y a los que la niegan, velad pues, y añade: bienaventurado aquel al cual, cuando su Señor venga, lo halle haciendo así. Mateo 24, 42 al 46. Pues si no veláis, vendré a ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Apocalipsis 3:3. Pablo habla de una clase de personas para quienes la aparición del Señor vendrá sin que la hayan esperado, como ladrón en la noche. Así viene el día del Señor, cuando los hombres estén diciendo paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, y no escaparán. Pero agrega también, refiriéndose a los que han tomado en cuenta la amonestación del Salvador: pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Primera a los Tesalonicenses 5, 2 al 5. Así quedó demostrado que las Sagradas Escrituras no autorizan a los hombres a permanecer ignorantes con respecto a la proximidad de la venida de Cristo. Pero los que no buscan más que un pretexto para rechazar la verdad, cerraron sus oídos a esta explicación y las palabras: pero del día y de la hora nadie sabe. Seguían siendo repetidas por los atrevidos escarnecedores y hasta por los que profesaban ser ministros de Cristo. Cuando la gente se despertaba y empezaba a inquirir el camino de la salvación,
Los maestros religiosos se interponían entre ellos y la verdad, tratando de tranquilizar sus temores con falsas interpretaciones de la palabra de Dios. Los atalayas infieles colaboraban en la obra del gran engañador, clamando «paz, paz», cuando Dios no había hablado de paz. Como los fariseos en tiempo de Cristo, muchos se negaban a entrar en el reino de los cielos e impedían a los que querían entrar. La sangre de esas almas será demandada de sus manos. Los miembros más humildes y piadosos de las iglesias eran generalmente los primeros en aceptar el mensaje. Los que estudiaban la Biblia por sí mismos no podían menos que echar de ver que el carácter de las opiniones corrientes respecto a la profecía era contrario a las Sagradas Escrituras. Y dondequiera que el pueblo no estuviese sujeto a la influencia del clero y escudriñaba la palabra de Dios por sí mismo, la doctrina del advenimiento no necesitaba más que ser cotejada con las Escrituras para que se reconociese su autoridad divina. Muchos fueron perseguidos por sus hermanos incrédulos. Para conservar sus puestos en las iglesias, algunos consistieron en guardar silencio con respecto a su esperanza, pero otros sentían que la fidelidad para con Dios les prohibía tener así ocultas las verdades que les había comunicado. No pocos fueron excluidos de la comunión de la Iglesia por la única razón de haber dado expresión de su fe en la venida de Cristo. Muy valiosas eran estas palabras del profeta dirigidas a los que sufrían esa prueba de su fe. Vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre, dijeron, sea Jehová glorificado, y veamos nosotros vuestra alegría. Pero ellos eran avergonzados. Isaías 66, 5. Los ángeles de Dios observaban con el más profundo interés el resultado de la amonestación. Cuando las iglesias rechazaban el mensaje, los ángeles se apartaban con tristeza. Sin embargo, eran muchos los que habían sido probados con respecto a la verdad del advenimiento. Muchos se dejaron descarriar por sus maridos, esposas, padres o hijos, y se les hizo creer que era pecado prestar siquiera oídos a las herejías enseñadas por los adventistas. Los ángeles recibieron orden de velar fielmente sobre esas almas, pues otra luz había de brillar sobre ellas desde el trono de Dios. Los que habían aceptado el mensaje velaban por la venida de su Salvador con indecible esperanza. El tiempo en que esperaban ir a su encuentro estaba próximo, y a esa hora se acercaban con solemne calma. Descansaban en dulce comunión con Dios, y esto era para ellos prenda segura de la paz que tendrían en la gloria venidera. Ninguno de los que abrigaron esa esperanza y esa confianza pudo olvidar aquellos momentos tan maravillosos de expectación. Pocas semanas antes del tiempo señalado, dejaron de lado la mayor parte de los negocios mundanos. Los creyentes sinceros examinaban cuidadosamente todos los pensamientos y emociones de sus corazones como si estuviesen en el lecho de muerte y como si tuviesen que cerrar pronto sus ojos a las cosas de este mundo. No se trataba de hacer mantos de ascensión, pero todos sentían la necesidad de una prueba interna de que estaban preparados para recibir al Salvador. Sus vestiduras blancas eran la pureza del alma y un carácter purificado de pecado por la sangre expiatoria de Cristo. Ojalá hubiese aún entre el pueblo que profesa pertenecer a Dios
el mismo espíritu para estudiar el corazón y la misma fe sincera y decidida. Si hubiesen seguido humillándose así ante el Señor y dirigiendo sus súplicas al trono de misericordia, poseerían una experiencia mucho más valiosa que la que poseen ahora. No se ora lo suficiente, escasea la comprensión de la condición real de pecado, y la falta de fe viva deja a muchos destituidos de la gracia tan abundante provista por nuestro Redentor. Dios se propuso probar a su pueblo. Su mano cubrió el error cometido en el cálculo de los períodos proféticos. Los adventistas no descubrieron el error, ni fue descubierto tampoco por los más sabios de sus adversarios. Estos decían: vuestro cálculo de los períodos proféticos es incorrecto. Algún gran acontecimiento está a punto de realizarse, pero no es el que predice Miller. Es la conversión del mundo y no el segundo advenimiento de Cristo. Pasó el tiempo de expectativa y no apareció Cristo para libertar a su pueblo. Los que habían esperado a su Salvador con fe sincera experimentaron un amargo desengaño. Sin embargo, los designios de Dios se estaban cumpliendo. Dios estaba probando los corazones de los que profesaban estar esperando su aparición. Había muchos entre ellos que no habían sido movidos por un motivo más elevado que el miedo. Su profesión de fe no había mejorado sus corazones ni sus vidas. Cuando el acontecimiento esperado no se realizó, esas personas declararon que no estaban desengañadas. No habían creído nunca que Cristo vendría. Fueron de los primeros en ridiculizar el dolor de los verdaderos creyentes. Pero Jesús y todas las huestes celestiales contemplaron con amor y compasión a los creyentes que fueron probados y fieles, aunque chasqueados. Si se hubiese podido descorrer el velo que separaba el mundo visible del invisible, se habrían visto ángeles que se acercaban a esas almas resueltas y las protegían de los dardos de Satanás. Los 7 truenos tienen relación con este tiempo. Después que los 7 truenos emitieron sus voces, se le ordena a Juan, como a Daniel, con respecto al librito, sella las cosas que los 7 truenos han dicho. Apocalipsis 10:4. Estas cosas se refieren a sucesos futuros que serán revelados a su debido tiempo. Juan escuchó los misterios que pronunciaron los 7 truenos, pero se le ordenó que no los escribiera. La luz especial que se le dio a Juan, expresada en los 7 truenos, era un bosquejo de sucesos que debían ocurrir bajo los mensajes de los ángeles primero y segundo. Conocer esos eventos no era lo mejor para la gente, porque su fe debía necesariamente ser probada. El plan de Dios era que se promulgaran verdades más maravillosas y avanzadas. Los mensajes de los ángeles primero y segundo debían ser proclamados, pero no había de revelarse mayor luz antes de que esos mensajes hubiesen hecho su obra específica. Esto se representa por medio del ángel que estaba parado con un pie en el mar, proclamando un solemne juramento que el tiempo no sería más. Los esfuerzos del pasado serán superados en el futuro. Deberíamos desplegar un esfuerzo mayor aún del que realizaban los que proclamaban tan fielmente el mensaje del primer ángel. Nos aproximamos rápidamente al fin de la historia terrena, y al comprender que Jesús en realidad está por venir, debemos ponernos de pie y trabajar como no lo hemos hecho nunca antes. Se nos pide que hagamos resonar la alarma ante la gente, y debemos mostrar en nuestra propia vida el poder de la verdad
y la justicia. El mundo ha de encontrarse pronto con el gran legislador para dar cuenta de su transgresión de la ley. Únicamente los que se apartan de la transgresión y aceptan obedecer pueden esperar perdón y paz. Debemos levantar el estandarte que lleva esta inscripción: los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14:12. Exaltado, rápido y global en su extensión. Es significativo que se diga que un ángel es el heraldo de esa amonestación. La sabiduría divina tuvo a bien representar el carácter exaltado de la obra que el mensaje debía realizar, y el poder y gloria que debían acompañarlo. Por medio de la pureza, la gloria y el poder del mensajero celestial, y el vuelo del ángel en medio del cielo, la gran voz con la que se iba a dar la amonestación y su promulgación a todos los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Evidencia la rapidez y extensión universal del movimiento. Iluminado todo continente. La verdad encerrada en los mensajes de los ángeles primero, segundo y tercero ha de ir a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Iluminar la oscuridad de todo continente y extenderse a las islas del mar. No se ha de permitir que cosa alguna de invención humana retarde esta obra. La verdad circundará el mundo. A medida que nos acercamos a la venida de Cristo, más obra misionera debemos hacer. El mensaje del poder renovador de la gracia de Dios será proclamado a todo país y clima, hasta que la verdad circunde el mundo. Entre los que serán sellados, habrá quienes vendrán de toda nación, tribu, lengua y pueblo. De todo país se reunirán hombres y mujeres que estarán delante del trono de Dios y del Cordero, exclamando en oración: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono, y al Cordero. Apocalipsis 7:10. De toda nación saldrán monumentos de la misericordia de Dios. De toda nación y tribu y lengua y pueblo saldrán algunos que responderán gozosamente al mensaje: temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio ha llegado. Se apartarán de todo ídolo que los una a la tierra, y adorarán a aquel que hizo el cielo y la tierra, y el mar y las fuentes de las aguas. Se librarán de todo enredo, y se destacarán ante el mundo como monumentos de la misericordia de Dios, obedientes a los requerimientos divinos. Serán reconocidos por los ángeles y por los hombres como quienes guardaron los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14, 6, 7 y 12. El mismo evangelio fue declarado en el Edén. El mensaje proclamado por el ángel que volaba por el medio del cielo es el evangelio eterno, el mismo evangelio que fue declarado en el Edén, cuando Dios le dijo a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ésta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el talón. Génesis 3:15. Esta constituye la primera promesa de un Salvador que saldría al campo de batalla para desafiar el poder de Satanás y prevalecer sobre él. Cristo vino a nuestro mundo para presentar el carácter de Dios tal como está representado en su santa ley, porque su ley es una copia de su carácter. Cristo era tanto la ley como el Evangelio. El ángel que proclama el Evangelio eterno proclama también la ley de Dios.
porque el Evangelio de salvación induce a los hombres a obedecer la ley mediante la cual sus caracteres son formados a la semejanza divina. La segunda venida de Cristo es una parte esencial del Evangelio. En la profecía, esta advertencia referente al juicio con los mensajes que con ella se relacionan es seguida por la venida del Hijo del Hombre en las nubes de los cielos. La proclamación del juicio es el anuncio de que la segunda aparición de Cristo está por suceder, y a esta proclamación se la denomina el Evangelio eterno. Así se ve que la predicación de la segunda venida de Cristo, el anuncio de su cercanía, es una parte esencial del mensaje evangélico. La proclamación del Evangelio en los últimos días abarca diversos ministerios. Debe realizarse una gran labor para colocar delante de los hombres las verdades salvadoras del Evangelio. Este es el medio ordenado por Dios para detener la ola de corrupción moral. Esta es su manera de restaurar su imagen moral en el hombre. Es su remedio para curar la desorganización universal. Es el poder que atrae a todos los hombres a la unidad. La obra del mensaje del tercer ángel es presentar estas verdades. El plan del Señor es que la presentación de este mensaje sea la obra más elevada y grandiosa que se realice en nuestro mundo en este tiempo. Él ha dirigido el establecimiento de escuelas, sanatorios, casas publicadoras y otras instituciones para que esta tarea se pueda realizar en la dirección correcta. En estas instituciones debe representarse los atributos de Dios, y la gloria y la exaltación de la verdad deben resplandecer en forma más vívida. Un mensaje de preparación. Para que los hombres estén debidamente preparados para subsistir en el juicio, el mensaje les manda: temed a Dios y dadle gloria. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Apocalipsis 14, 7. El resultado de la aceptación de estos mensajes está indicado en las palabras. Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14, 12. Para subsistir ante el juicio tiene el hombre que guardar la ley de Dios. Esta ley será la piedra de toque en el juicio. El apóstol Pablo declara: todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. En el día en que Dios juzgará, por medio de Jesucristo, los secretos de los hombres. Y dice que no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que obedecen la ley serán justificados. Romanos 2, 12 al 16. La fe es esencial para guardar la ley de Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios, y todo lo que no procede de fe es pecado. Hebreos 11, 6, Romanos 14, 23. El primer ángel exhorta a los hombres a que teman al Señor y le den honra y que le adoren como creador del cielo y de la tierra. Para poder hacerlo, deben obedecer su ley. El sabio dice: temed a Dios y guardad sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Eclesiastés 12:13. Sin obediencia a sus mandamientos, ninguna adoración puede agradar a Dios. Este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. E incluso, la oración le es abominable al que aparta su oído para no escuchar la ley. Primera de Juan 5:3, Proverbios 28:9. Se define la justificación por la fe. ¿Qué es la justificación por la fe? Es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que éste no puede hacer
por sí mismo. Cuando los seres humanos ven que no son nada, están preparados para ser vestidos con la justicia de Cristo. Cuando comienzan a alabar y exaltar a Dios todo el día, entonces al contemplarlo, van siendo transformados a su misma imagen. Glorificamos a Dios al revelar su carácter. Dar gloria a Dios es revelar su carácter en el nuestro y de esta manera hacerlo conocer. Y glorificamos a Dios en cualquier forma en que hagamos conocer al Padre y al Hijo. Glorificar a Dios incluye vivir una vida saludable. Dios, en su providencia, nos ha dado luz sobre la reforma pro salud, para que podamos entenderla en todos sus alcances y seguir la claridad que trae consigo. Y al relacionarnos correctamente con la vida, tener salud para que podamos glorificar a Dios y ser una bendición para otros. Proclamación de la obra final de Cristo. La declaración, la hora de su juicio ha llegado, indica la obra final del ministerio de Cristo para la salvación del ser humano. Proclama una verdad que debe seguir siendo proclamada hasta el fin de la intercesión del Salvador y su regreso a la tierra para llevar a su pueblo consigo. La obra del juicio que empezó en 1844 debe proseguir hasta que sean falladas las causas de todos los hombres, tanto de los vivos como de los muertos. De aquí que deba extenderse hasta el fin del tiempo de gracia concedido a la humanidad. Señala la obra de Cristo en el lugar santísimo. Tanto la profecía de Daniel 8:14 hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado, como el mensaje del primer ángel, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, señalaban al ministerio de Cristo en el lugar santísimo, al juicio investigador, y no a la venida de Cristo para la redención de su pueblo y la destrucción de los impíos. El error no estaba en el cómputo de los periodos proféticos, sino en el acontecimiento que debía verificarse al fin de los 2300 días. Debido a este error, los creyentes habían sufrido un desengaño. Sin embargo, se había realizado todo lo predicho por la profecía y todo lo que alguna garantía bíblica permitía esperar. En el momento mismo en que lamentaban que sus esperanzas no se habían cumplido, se había realizado el acontecimiento que estaba predicho por el mensaje y que debía cumplirse antes de que el Señor pudiese aparecer para recompensar a sus siervos. Nuestro abogado presenta las vidas de todo el profeso pueblo de Dios. A medida que los libros de memoria se van abriendo en el juicio, las vidas de todos los que hayan creído en Jesús pasan ante Dios para ser examinadas por Él, empezando con los primeros que vivieron en la tierra. Nuestro abogado presenta los casos de cada generación sucesiva y termina con los vivos. Cada hombre es mencionado, cada caso cuidadosamente investigado. Esta obra se viene realizando hace muchos años. Pronto nadie sabe cuándo les tocará ser juzgados a los vivos. Un tiempo para eliminar todo pecado. El profeta dice: ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Él se sentará para afinar y limpiar la plata. Limpiará a los hijos de Leví, los afirmará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrendas en justicia. Malaquías 3, 2 y 3. Los que vivan en la tierra cuando cese la intercesión de Cristo en el santuario celestial
Deberán estar firmes ante la mirada atenta de un Dios santo sin un mediador. Sus vestiduras deben estar sin mácula, sus caracteres purificados de todo pecado por la sangre de la aspersión. Por medio de la gracia de Dios y sus propios y diligentes esfuerzos, deberán ser vencedores en la lucha contra el mal. Mientras prosigue el juicio investigador en el cielo, mientras los pecados de los creyentes arrepentidos son quitados del santuario, debe haber una obra especial de purificación, de eliminación del pecado entre el pueblo de Dios en la tierra. Esta obra está presentada con mayor claridad en los mensajes de Apocalipsis 14. Un tiempo para analizar solemnemente el corazón. Estamos en el juicio investigador, y la obra que debemos hacer en este tiempo es analizar solemnemente nuestro corazón. Sobre cada uno recae el deber de reflexionar, velar y orar. El Señor no nos manda a examinar el corazón de nuestro prójimo. Usemos nuestra capacidad investigativa para descubrir qué mal se esconde en nuestro corazón, qué defectos hay en nuestro carácter, qué obra debe hacerse en nuestro favor. Jesús vence a nuestro acusador. Jesús, nuestro abogado, presenta una súplica eficaz en favor de todos los que mediante el arrepentimiento y la fe le han confiado la guarda de sus almas. Intercede por su causa y vence a su acusador con los poderosos argumentos del Calvario. Su perfecta obediencia a la ley de Dios, aún hasta la muerte de cruz, le ha dado toda potestad en el cielo y en la tierra. Y él solicita a su Padre misericordia y reconciliación para con el hombre culpable. Al acusador de sus hijos, declara: Jehová te reprenda, oh Satanás. Estos son la compra de mi sangre, tizones arrancados del fuego, y los que confían en él con fe reciben la consoladora promesa: mirad que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala. Zacarías 3:4. Todos los que se hayan revestido del manto de la justicia de Cristo subsistirán delante de él como escogidos fieles y veraces. Satanás no puede arrancarlos de la mano de Cristo. Adorad al que hizo el cielo y la tierra. ¿Por qué adoramos a Dios? El deber de adorar a Dios estriba en que Él es el Creador y que a Él es a quien todos los seres deben su existencia. Y cada vez que la Biblia presenta el derecho de Jehová a nuestra reverencia y adoración, con preferencia a los dioses de los paganos, menciona las pruebas de su poder creador. Todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Salmo 96, 5. ¿A qué pues me haréis semejante? ¿O me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Así dice Jehová, que creó los cielos. Él es Dios el que formó la tierra. Yo soy Jehová y no hay otro. Isaías 40, 25 y 26, 45, 18. Dice el salmista: reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Venid, adorémonos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Salmo 103, 95, 6. Y los santos que adoran a Dios en el cielo declaran como razón de homenaje que le deben: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas. Apocalipsis 4, 11. Observar el sábado es un acto de agradecido reconocimiento para toda la humanidad.
El sábado fue confiado y entregado a Adán, padre y representante de toda la familia humana. Su observancia debía ser un acto de agradecido reconocimiento por parte de todos los que habitasen en la tierra, de que Dios era su creador y su legítimo soberano, de que ellos eran la obra de sus manos y los súbditos de su autoridad. De esa manera, la institución del sábado era enteramente conmemorativa y dada para toda la humanidad. No había nada en ella que fuese sombrío o que limitara su observancia a solo un pueblo. El sábado es una señal perpetua del Creador. La importancia del sábado como institución conmemorativa de la creación consiste en que nos recuerda siempre la verdadera razón por la cual se debe adorar a Dios, porque Él es el Creador y nosotros somos sus criaturas. Por consiguiente, el sábado forma parte del fundamento mismo de la adoración divina, pues enseña esta gran verdad del modo más contundente, como no lo hace ninguna otra institución. El verdadero motivo de la adoración divina, no solo el que se tributa en el séptimo día, sino de toda adoración, reside en la distinción entre el Creador y sus criaturas. Este hecho capital jamás llegará a ser obsoleto y jamás debe ser olvidado. J. N. Andrews, Historia del Sábado, dijo: «Fue para que esta verdad jamás se borrara de la mente de los hombres que Dios instituyó el sábado en el Edén, y siempre y cuando el hecho de que Él es nuestro Creador continúe siendo una razón por la cual deberíamos adorarlo. El sábado seguirá siendo su señal y monumento conmemorativo. Si el sábado se hubiese observado universalmente, los pensamientos y las inclinaciones de los hombres se habrían dirigido hacia el Creador como objeto de reverencia y adoración, y jamás habría habido un idólatra, un ateo o un infiel. La observancia del sábado es una señal de lealtad al Dios verdadero, que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de agua. De esto se desprende que el mensaje que manda a los hombres a adorar a Dios y guardar sus mandamientos, los que han de invitar especialmente a observar el cuarto mandamiento. El cuarto mandamiento distingue al verdadero Dios. Al señalar a Dios como el creador de los cielos y de la tierra, el sábado distingue al verdadero Dios de todos los falsos dioses. Todos los que guardan el séptimo día demuestran al hacerlo que son adoradores de Jehová. Así el sábado será la señal de lealtad del hombre hacia Dios mientras exista en la tierra un pueblo que le sirva. El cuarto mandamiento es, entre los 10 mandamientos, el único que contiene tanto el nombre como el título del legislador. Es el único que establece por autoridad de quién se dio la ley. Así contiene el sello de Dios, puesto en su ley como prueba de su autenticidad y su vigencia. Una señal del poder creador y redentor de Cristo. El sábado nos presenta a Cristo como santificador, tanto como creador. Declara que Él creó todas las cosas en el cielo y en la tierra, y mediante quien todas las cosas existen. Él es cabeza de la Iglesia, y que por su poder somos reconciliados con Dios, porque, hablando de Israel, dijo: «Y les di también mis sábados, para que fueran por señal entre yo y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico». Ezequiel 20:12. Es decir, que los hace santos,
Entonces, el sábado es una señal del poder de Cristo para santificarnos. Es dado a todos aquellos a quienes Cristo hace santos, como señal de su poder santificador. El sábado es dado a todos los que por medio de Cristo llegan a formar parte del Israel de Dios. A todos los que reciben el sábado como señal del poder creador y redentor de Cristo, les resultará una delicia viendo a Cristo en Él. Se deleitan con Él. El sábado les indica las obras de la creación como evidencia de su gran poder redentor, al par que recuerda la perdida paz del Edén. Habla de la paz restaurada por el Salvador y todo lo que encierra la naturaleza. Repite su invitación: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Recuerdo constante del poder de Dios. En el tiempo del fin, ha de ser restaurada toda institución divina. Debe repararse la brecha o portillo que se hizo en la ley cuando los hombres cambiaron el día de reposo. El pueblo remanente de Dios, los que se destacan delante del mundo como reformadores, deben demostrar que la ley de Dios es el fundamento de toda reforma permanente y que el sábado del cuarto mandamiento debe subsistir como monumento de la creación y recuerdo constante del poder de Dios. Con argumentos claros, deben presentar la necesidad de obedecer todos los preceptos del Decálogo. Constreñidos por el amor de Cristo, cooperarán con Él para santificación de los lugares desiertos. Serán reparadores de portillos, restauradores de calzadas para habitar. No se debe desconectar el sábado del mensaje. Separen el sábado del mensaje, y éste perderá su fuerza y su poder. Pero el sábado, conectado con el mensaje del tercer ángel y el testimonio de Jesús, todo en conjunto, no puede ser derribado. Estos tienen un poder y una fuerza que conmueve y convence a los incrédulos e infieles y los lleva a la verdad, con suficiente fuerza para estar en pie, vivir, crecer y florecer. Agradecemos su atención, hermanos y amigos, y esperamos que esta lectura sea de bendición para todos nosotros. Paz de Cristo para usted.